Buenos días a todos y todas. Muchas caras conocidas. Hoy nos toca hablar en un contexto realmente muy diferente al que en algún momento me tocó hablar en este mismo lugar. Porque en el año 2016 dimos batalla para lograr una ley de cannabis medicinal. Mamá Cultiva Argentina se plantó en el Congreso con el objetivo de darle un marco legal a una actividad que ya estábamos haciendo, que era cultivar cannabis con fines terapéuticos. En ese momento pudimos, junto con otras organizaciones, darle una perspectiva distinta al tratamiento de una ley que tuviera que ver con legalizar el autocultivo y que pasaba no solamente por el derecho individual de las personas, sino también por el derecho al acceso a una mejor calidad de vida. Y la verdad es que con el diario El Lunes entendemos que fue una buena estrategia para poder discutir sobre la aplicación de cannabis y sus usos, porque pudimos desmitificar y desarticular un poco ciertos prejuicios que había construidos por la prohibición. Sin embargo, al momento de sancionar la ley, quedó corta porque es una ley que habla de investigación, porque es una ley que no contempla el autocultivo, porque es una ley que nos, de alguna manera, desvaloriza nuestra palabra. Y es una ley que no mira al mundo, porque la realidad es que la mayoría de los países van en camino de la legalización del cannabis. La Organización Mundial de la Salud recomienda que se saque el cannabis de la lista de drogas peligrosas y, sin embargo, nosotros acá todavía aferrados a una guerra contra las drogas que ya se perdió. En ese sentido, y sabiendo que tenemos a la sociedad civil ya viendo las drogas desde otro lugar, apostamos a una regulación total a partir del año que viene y ver si en los proyectos que podamos presentar, en donde se pueda superar esa ley y también modificar la ley de estupefacientes, podemos pensar de una vez por todas y para siempre en las y los cultivadores y cultivadoras que hoy están presos por cultivar. A mí me parece medio hipócrita que nos pongamos a discutir sobre la legalización de las drogas sin pensar que hay gente que está presa en este momento y sin pensar en algún tipo de amnistía para esas personas. Bueno, con esa esperanza y con esa perspectiva nueva que nos habla de un uso de sustancias y no de uso problemático siempre, porque no siempre el uso es problemático, quiero darle la palabra a estos legisladores que me acompañan, falta Araceli, que siempre acompañaron, para ver si podemos construir juntos y juntas una ley que nos contemple a todos y todas. Tengo entonces, no sé quién, si hay alguien que quiere hablar primero, le doy la... Dale, Leandro, le damos la palabra a Leandro Alperín. Hola, buenos días, muchas gracias a RECET, a la PPN, a las organizaciones que armaron este evento y a los que están desde temprano debatiendo, escuchando opiniones sobre algo que consideramos un flagelo, y el flagelo que consideramos no es el de las drogas, sino es el del Estado que se mete en nuestras vidas cuando no lo precisamos y sobre todo cuando no tiene autorización para hacerlo. Me parece que lo que se debate no es qué hacer con una ley. El Estado resolvió 2 veces en los últimos 40 años qué hacer con este tema, con la 20.771, sancionada a fines del año 74, 75, resolvió penar, resolvió perseguir a los usuarios de droga.
La democracia, la vuelta a la democracia, lo decían bien antes, en 1984 generó la expectativa de que la libertad era la regla y que la autonomía de la voluntad era lo que el Estado debía proteger y no debía utilizar a sus individuos ni para ejemplificar ni para imponer modelos de vida. Y fue la justicia la que le dijo al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo que así no, que no había ningún paradigma que pudiese ser alcanzado de manera democrática si el recorrido implicaba la violación de derechos fundamentales. El Estado no tiene autorización para violar derechos fundamentales. Por lo tanto, la justicia en ese histórico fallo, Basterrica, consagró el principio de la autonomía de la voluntad como rector de las políticas públicas a la hora de proteger derechos fundamentales y limitar avances no tolerables por parte del Estado en democracia. Pero nuevamente, los representantes del pueblo ratificaron el rumbo establecido en la Ley 20.771 en el año 1989. Claro, habría terminado la primavera alfonsinista y el neoliberalismo se instalaba a través de la voluntad popular en la Casa Rosada y los representantes de ese pueblo, de este pueblo, resolvieron avanzar todavía más en el sendero del autoritarismo con la Ley 23.737. Ya no solamente penaban la tenencia. Ahora también le decían al usuario que era un enfermo y que esa enfermedad tenía que ser castigada con la prisión, no solo por él, que ya de por sí era un problema, sino también para utilizarlo a él como mensaje hacia los demás, para avisarle a los demás qué le podía pasar si entraban en el consumo de una o varias sustancias que eran peligrosas para sí mismo, pero que también ponían en riesgo a terceros y al conjunto de la sociedad a través de un concepto etéreo como el de salud pública. Pasaron varios años de la Ley 23.737, 10 años más hasta que llegó Arriola. Y una vez más no fue el Poder Ejecutivo y tampoco fue el Poder Legislativo el que limitó al Estado, fue el Poder Judicial el que le dijo en ese fallo que ese artículo, no esa ley, que ese artículo, el que pena la tenencia para consumo, es inconstitucional, y tampoco dijo que es inconstitucional en general, Dijo que es inconstitucional siempre y cuando no dañe a terceros. Bueno, lo que recordamos es un avance de la democracia en cuanto a la limitación del poder que tiene el legislador a la hora de regular conflictos y el Poder Ejecutivo a la hora de impulsar una política criminal. Yo sé que no tenemos mucho tiempo hoy, no es mi intención hacer una conferencia sobre este tema. Yo no tengo grandes expectativas con un partido político en particular. Me parece que nuestra democracia ha dado muestras acabadas de que un partido político solo, por más progresista que sea, por más popular que sea, si no hay una sociedad que empuje políticas públicas democráticas, no lo hacen, porque los gobernantes tienen miedo de las personas libres. Y nosotros lo que estamos planteando en este lugar es que queremos ser libres. El Estado no tiene autorización para imponernos modelo de vida. El Estado no tiene autorización para castigarnos por nuestra libre elección a la hora de decidir de qué manera queremos vivir nuestra vida, siempre y cuando no generemos un conflicto para terceros. Yo creo que este debate se divide en dos. Por un lado, el principio de la autonomía personal, consagrado en el artículo 19 de la Constitución, está clarísimo entre nosotros y nosotras qué es lo que pensamos. Y por otro lado, el de la marihuana, que no es lo mismo. La marihuana tiene que ser legalizada. La marihuana es una planta que genera más beneficios que perjuicios y los perjuicios los podemos prevenir con conocimiento, con educación, con salud pública, no con policías, no con cárceles, no con jueces. Y por otro lado, el consumidor. El consumidor no puede ser usado. El consumidor no puede ser usado para ejemplificar con otros. El Estado no puede imponerle un modelo de vida ni al consumidor ni a los demás. Si quieren que no nos hagamos daño, que nos den educación, que nos den salud pública, que nos den justicia, que nos den legisladores y legisladoras que sepan cuál es su misión, que sepan cuáles son sus límites, que no se metan en nuestra vida. Somos grandes como ciudadanos y ciudadanas, queremos más y mejor democracia. Muchísimas gracias. Le damos la palabra a
Santiago Egon. Él también vino acompañando algunos proyectos de mejorar la ley 27350. Lo quiero destacar porque fue importante para nosotras sentirnos escuchadas y bueno, después si hay tiempo hacemos alguna pregunta que me surgió de lo que dijo Leandro y lo que presentaste vos. Bueno, buenos días a todos, a todas. Un gusto. Agradecer a toda la organización la invitación, en particular a Mariano Fusero. Yo no quiero ahondar en cuestiones que ya todos tenemos muy claras y que por eso estamos acá. Sí me parece importante empezar a tener algún tipo de reflexión a lo que nos ha pasado a lo largo de todos estos años, al colectivo que está de acuerdo en lo que estamos tratando, lo que estamos planteando hoy. Yo creo que muchas de esas luchas que se vienen dando, particularmente, yo hace más de 20, 21 años que trabajo en rehabilitación de adicciones, hoy desde este lugar tal vez dando una mano, creo que hubo muchísimo trabajo en soledad. Creo que cuando el Estado particularmente tiene una intencionalidad que va en contra, vamos a poner, de lo que este colectivo pretende, claramente su fuerza es mucho más importante que los trabajos aislados o en soledad que se pueden ir dando. Yo creo que no hace mucho tiempo que en la República Argentina comienza a conformarse un colectivo que empieza a dar una batalla que no solo tiene que ver con un proyecto de ley, sino que además es cultural. Es la de una forma de vivir, la de una forma de pensar, la de autodeterminación, la posibilidad de ser libre frente a lo que uno piensa y lo que actúa, sin, obviamente, entorpecer, vamos a ponerlo así, la vida de los demás. La verdad es que nosotros venimos trabajando en varias propuestas legislativas, más allá de acompañar otras, y cuando uno empieza a revisar los distintos proyectos de diputados y senadores, y comparto, digo, va mucho más allá de un partido político, es transversal todo esto, se encuentra con grandes proyectos y muy importantes y que hace mucho tiempo que están planteados. Entonces, la pregunta es, ¿en qué fallamos? En definitiva, digo, cuando nosotros tenemos grandes diputados, diputadas, senadoras o senadores que están planteando lo mismo, ¿qué nos ha pasado? Y yo creo que lo que nos ha pasado definitivamente es no poder terminar de confeccionar ese colectivo con una fuerza tal que permita dar las discusiones de otra manera. Es más, yo me alegro que está Alfredo acá, los dos somos de la provincia de Chubut. Creo que es un tema que hay que federalizarlo y federalizarlo con mucho más fuerza todavía. Nos vamos a encontrar que en el interior del país vamos a tener el apoyo que a veces en estas cuestiones de Palacio se dificultan más. Hay algo que a mí me detiene a pensar en estas contradicciones que nos van poniendo, ¿no? Permanentemente, lo que era en su momento la discusión allá a principios de los años 2000, fines de los 90, que era la adicción tenía que ver con la delincuencia, o siempre venía, por lo menos, atada de la mano. Me acuerdo del trabajo que realizamos ahí llega Araceli, de desmanicomialización, donde se empezaba a trabajar salud mental de otra manera y aparecía algo que mal llamado para mí las patologías duales, que eran las patologías de base psiquiátricas, pero que además tenían un componente respecto a las adicciones. Yo creo que esas son las grandes cuestiones que fueron confundiendo permanentemente a un gran colectivo. Digo, si yo tengo una patología de base psiquiátrica y me están diciendo que prima o que esa patología de base psiquiátrica tiene que ver en función de la adicción que tiene ese sujeto, realmente nos estaban llevando por una diagonal que no tenía nada que ver. Allá por el año 2001, 2002, aparecía empapelado Buenos Aires con un cartel negro en letras blancas que decía "maldita cocaína". Yo creo que a partir de eso empieza a girar y a virar y se empieza a conformar
otra cuestión. Porque la sociedad se empieza también a dar cuenta que ponían la responsabilidad en un objeto y no, en definitiva, en o los sujetos que estaban detrás de todo esto en función del narcotráfico. Eso nos empieza a hacer pensar todo esto de otra manera, pero en algo fallamos. Nosotros estamos a muchísimos años de que se haya constituido la comisión, por lo menos en la Cámara de Diputados, de adicciones, y esa comisión es de adicciones y narcotráfico. Es al día de hoy que todavía nosotros no pudimos resolver en la Cámara de Diputados que adicciones y narcotráfico son dos cuestiones completamente distintas y que una tiene que ver con seguridad y que la otra tiene que ver con salud mental. Grandes deficiencias. ¿Se trabajó? Sí. ¿Se planteó en la comisión? Sí, muchas veces. ¿Pudimos lograr separar, aunque sea la cuestión, para pensar las cosas distintas? No. Estas son las cuestiones que nos vienen pasando. Y ya no tiene que ver con una cuestión de adicciones, sí, seguridad. No, no. Además están los derechos humanos. Y además ahora hay una nueva perspectiva que es la de género, que debería haber estado, digo nueva porque se empieza a considerar ahora, ¿sí? Cuando en realidad tendríamos que haberlo tenido con muchísima anterioridad. Yo les voy a decir un dato y que va un poco de la mano con lo que planteaba ella, con la cantidad de personas que hoy están presas por autocultivo. El 70%, o cercano al 70% de las mujeres que están detenidas hoy en la República Argentina tiene que ver con esta cuestión mal llamada mula, ¿no? Que tiene que ver, y digo, ahí tenemos que poner el ojo en la vulnerabilidad de la persona. Nosotros no podemos encarcelar, porque es encarcelar, es perseguir por una cuestión de narcotráfico a alguien que está siendo víctima de trata. Y eso también lo tenemos que plantear. También lo tenemos que plantear. Son muchísimas cuestiones a resolver todavía. El tema está cómo lo hacemos de aquí en adelante. En soledad no lo vamos a poder hacer, individualmente no lo vamos a poder hacer. Nosotros estamos proponiendo una nueva mirada, una nueva ley de drogas en función de un cambio de paradigma que conlleva cerca de 6 proyectos de ley y varios de resolución que modifica la ley penal, pero que no lo hemos presentado, y que no lo hemos presentado porque pretendemos ser respetuosos del colectivo, porque hay proyectos que son muy buenos, pero tenemos que consensuar en uno. Digamos, está para presentar, está a disposición, pero necesitamos que este colectivo sea todavía mucho más grande, mucho más federal y mucho más incisivo a la hora de plantear la discusión. Necesitamos más democracia, necesitamos más libertad, necesitamos más autodeterminación, y me parece que la única manera de lograrlo es a partir de conformar un colectivo que todavía sea muchísimo más grande. Les agradezco muchísimo este espacio y que me hayan escuchado. Le doy la palabra entonces ahora al senador Alfredo Luenzo. Bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Creo que los que estamos acá coincidimos plenamente en el diagnóstico, sabemos lo que tenemos que hacer. Creo que ha sido muy claro Santiago en separar, que me parece que esto es central para avanzar en un debate y que podamos encontrar el camino que hasta ahora no hemos logrado, que es, por un lado, lo que tiene que ver con las políticas sanitarias y lo otro con una ley que tiene que ver con lo estrictamente penal. Nosotros, como parte del Poder Legislativo, como parte del Poder Político, sin lugar a dudas nos sentimos interpelados por todo esto y hasta casi les diría yo avergonzados por no poder avanzar a instancias de lo que hoy la sociedad está demandando. Pero más allá de coincidir, tampoco quiero repetir y reiterar todas las cosas que se han dicho hasta el momento, que coincido plenamente. Lo que sí quiero señalar y dejar en claro que la única forma, como decía Pichón Rivière, es planificar la esperanza.
Del mismo modo que planificamos la esperanza, cuando quisimos avanzar en el debate alrededor del tema del aborto, con la interrupción voluntaria del embarazo, y esto nació desde abajo hacia arriba, creo que en este tema va a pasar exactamente, tiene que pasar exactamente lo mismo. Un poco esta convocatoria que hacía Santiago. Si no generamos la masa crítica necesaria para poder cambiar una situación que no resiste el menor análisis. Yo creo que nos sobran motivos, diría Sabina, para entender que esto hay que corregirlo sin lugar a dudas. Cuando hablamos de adicciones, sin duda no es un tema que tenemos que resolverlo en el mundo carcelario. Las adicciones es lo no dicho, es la imposibilidad que tenemos de estar anestesiado ante la palabra, ante la posibilidad que cura, como decía Freud hace más de 100 años atrás. Si nosotros no tenemos la posibilidad de la palabra, de poder avanzar en un lugar donde nosotros poder contar las cosas, la única forma que encuentran los jóvenes, o no tan jóvenes, es anestesiándose con las adicciones. Y ahí entonces claramente encontramos que no es un problema de carácter punitivo, es un problema de carácter sanitario, es un problema que resolvemos con salud. Lo mismo pasa en este populismo punitivo que hoy tenemos en la República Argentina, que entendemos que la seguridad se combate con balas cuando en realidad la tenemos que combatir con los libros. Si nosotros no resolvemos estas contradicciones, si no tenemos en claro, en definitiva, cuál es la mirada que desde el Poder Legislativo nosotros tenemos que colocar y poner en cada uno de los temas, estos grandes temas que nos impone la sociedad para poder discutir, yo tengo que ser sincero y tengo que ser franco. Estos temas va a ser muy difícil que los podamos cambiar en el mundo legislativo. Si no es a partir de ustedes, insisto, si no es a partir del movimiento de los pañuelos verdes o de los pañuelos celestes, no quiero herir susceptibilidades, yo claramente estoy identificado por el lado de los pañuelos verdes, pero si nosotros no logramos desde abajo hacia arriba cambiar estas cosas va a ser muy difícil. Celebro que esta reunión se haga acá, celebro que este debate se haga acá, porque es en definitiva el último paso que tenemos que dar como sociedad para cambiar algo que es absolutamente contradictorio, que es mantener una situación que lo único que hace es seguir alentando. Hemos, desde el fallo Arriola, creo que estamos en un 85% más de personas que están detenidas por un consumo personal. Yo he trabajado mucho por el tema de aceite de cannabis, muchísimo. Se sacó una ley y siempre está la trampa de por medio. Hemos sacado una ley que hemos celebrado, pero una ley que no se ha terminado de reglamentar. Por un lado, nosotros, como decía la compañera, tenemos a jóvenes o a personas, no, digamos, también de edad, y puede haber de situaciones hasta de carácter personal, digamos, que corren riesgo frente a la ley por el autocultivo. Y por el otro lado, el Estado celebra convenios con laboratorios extranjeros para producir aceite de cannabis. Esa contradicción el Estado no se la puede permitir. Yo creo que mientras el Estado celebra un negocio, por en el mismo momento encarcela a quienes, porque no tienen posibilidades, porque un frasco de aceite de cannabis, ustedes lo saben muy bien, tiene un costo de 3.000, 4.000 o 5.000 pesos por mes, y los que tienen que ir al autocultivo porque no tienen otra posibilidad, también ahí corren un riesgo de carácter sanitario, digamos, donde el Estado mira para otro lado. Es decir, estas contradicciones las vamos a tener que resolver, pero las vamos a resolver, como decía Santiago, en este colectivo que ha venido a este ámbito, que es el ámbito donde finalmente nosotros tenemos que tomar las resoluciones, digamos, que son lógicas, porque nos van a sobrar argumentos durante todo el día para sostener que esto lo tenemos que cambiar. Lo único que quiero decir, sin redundar en todo lo que se ha señalado hasta ahora, es que me siento responsable, asumo la responsabilidad junto con muchos compañeros que piensan de la misma manera, que nos tenemos que sacar la careta de la hipocresía para debatir los temas frente a la comunidad, mirándonos a los ojos y no especular ni electoralmente ni con otros principios que son absolutamente respetables, pero creo que nos tenemos que hacer cargo de una cuestión que tiene que ver estrictamente con una política sanitaria. Saquemos el tema del debate del ámbito del Código Penal, lo digo porque estamos seguramente muy próximos a debatir reformas profundas en el Código Penal que no solucionan los proyectos este tema que hoy estamos planteando. Nosotros lo que tenemos en discusión y en debate interno nos solucionan los problemas
a los que nosotros queremos apuntar, que insisto, son de estricto carácter sanitario, ni me quiero meter en el resto de los temas. Lo que tenemos que tratar es de seguir poniendo en valor estos espacios. Es desde abajo hacia arriba, como decía, crece desde el pie, decía Citarrosa. Bueno, esta es la mirada que nosotros tenemos que tener para cambiar efectivamente las cosas, como ya ha ocurrido en el debate, insisto, porque es un muy buen ejemplo, aunque todavía no hemos llegado a la etapa final, que es imponer justamente una libertad, digamos, de darle las condiciones que tienen que tener aquellos que en libertad tienen que decidir qué hacer con un embarazo. Es el mismo camino, no hay otro camino. Es muy difícil a veces, del modo en que está estructurada la política en la República Argentina y en el mundo, de poder cambiar las cosas como las estamos planteando. La democracia, como todos creo que hemos coincidido, más democracia, más república, más libertad, más derechos humanos, la pelea es entre todos, desde abajo, en la calle, y finalmente seremos nosotros, ojalá en algún momento, receptores de esos cambios que la sociedad viene demandando hace muchísimo tiempo. Por lo tanto, asumo la responsabilidad, asumo el compromiso, soy parte de un esquema donde las cosas las tenemos que resolver y voy a ser un eslabón más dentro de una lucha que la tenemos que seguir sosteniendo entre todos. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Me toca presentar ahora a la diputada Araceli Ferreira de Corrientes y quiero hacer una observación porque los tres hicieron alusión a la construcción colectiva y yo pienso que en mayo, el primer sábado de mayo, desde hace 10 años, se hace la Marcha Mundial de la Marihuana y es una marcha de autoconvocados que lleva más de 70.000 personas y me pregunto y les pregunto, no porque tenga la respuesta, sino porque me da vueltas en la cabeza, ¿cuánta más masa crítica creen ustedes que necesitamos? Porque la verdad que el apoyo está y es muy notorio. Ara. Buenos días, perdón por llegar tarde, tuve un problema de vuelo. Quisiera corregirte, Valeria. La última marcha pidiendo la legalización de la marihuana, se hablan de 150.000 y 200.000 personas, fue la más grande a nivel mundial. La masa crítica existe, como la marea verde, solo que las telarañas legislativas a veces cuestan de ser sacudidas. Para los invitados internacionales que tenemos, quería comentarles que Argentina tiene una particularidad capaz que única en el mundo. Acá, algunos podrían decir que es un mérito de las políticas de la ministra Bullrich, se consigue decomisar cargamentos de drogas, de marihuana, de cocaína, sin violencia. Es el único lugar donde los narcos parece que entregan los cargamentos sin resistir, sin nada, te los dejan ahí al costado de un camino, pasa la gendarmería y tenemos incautaciones. Eso no debe haber antecedentes mundiales. Se celebra el aumento de las incautaciones de drogas y con mucha sabiduría lo que se les dice es, hasta del mismo sectores del mismo gobierno, le dicen, bueno, fíjate si no te están plantando esa droga. Y lo otro también es que no se puede celebrar, porque ese aumento de incautaciones también habla de que hay aumento en la circulación de la droga. Y también otra particularidad es que acá esas drogas que son decomisadas normalmente tienen un destino final, son incineradas, se da mucha publicidad, muchos hemos sido invitados a presenciar el incineramiento de drogas, pero acá en la Argentina también tenemos otra particularidad, no se necesitan los hornos para incinerar, tenemos las ratas, famosas ratas drogonas que hacen desaparecer cientos de toneladas de droga incautada y bajo control oficial. Y en esas condiciones después nos llevamos presos a pibes por un porro, a mamás que cultivan, cansada no porque voy a seguir yendo. Casi todos los fines de semana, en los últimos meses, hemos tenido que estar acudiendo a comisarías, fiscalías para sacar a pibes y pibas que cultivan plantines que no llegan ni a 30 centímetros. Hace poco
integrantes de una asociación con personería jurídica dada por la provincia de Buenos Aires, una ONG que hace justamente trabajo e investigaciones de marihuana. Sí, también quiero tomar lo que decís vos, basta de eso de que el cannabis parece que es bueno y la marihuana parece que sigue siendo un tema de drogadictos. Marihuana y cannabis son las mismas cosas. Esta era una asociación terapéutica de cannabis medicinal con esa autorización dada, por ese reconocimiento dado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, fueron llevados dos jóvenes, una pareja de jóvenes. Le hicieron un allanamiento terrible de épocas de la dictadura, con sus hijos de 2 y 5 años, terminaban presos el mismo día que le habían dado autorización a las farmacias de Bahía Blanca para vender como negocio aceite canábico a valores que no los puede pagar el común de la gente. Esas son las irracionalidades que se hablaban y con las que hay que terminar. La forma de terminar, yo ahí tomo lo que decía el senador Luenzo, como feminista, como integrante de la Marea Verde. Nosotras cambiamos el encuadre y creo que desde ahí pudimos avanzar. Cuando nos rebelamos y dijimos basta, no queremos ser más un expediente en una comisión penal y exigimos que el tema de la legalización del aborto y todo lo que tenía que ver con nuestros derechos sexuales y reproductivos deje de ser analizado bajo la órbita punitivista y sea tratado como un tema de derechos humanos y de salud. Eso mismo también tenemos que exigir con estos temas, porque mientras siga primando esa visión de lo penal, nosotros no vamos a encontrar ninguna solución, ni para bajar el consumo, ni para enfrentar el verdadero flagelo del narcotráfico, porque acá resulta que los pibes y las mamás parece que son émulos de Pablo Escobar Gaviria y se los trata peor que al patrón del mal y terminan con condenas, poniendo en marcha todos los mecanismos del Estado con lo oneroso que eso significa, poner en marcha el sistema judicial, poner las detenciones arbitrarias. Por eso creo que llegó la hora de cambiar, pero en este momento en el Senado no podemos celebrar ni siquiera estos 10 años del fallo Arriola, que fue un canto a las libertades que están contenidas en nuestra Constitución. Una Constitución que te dice que todas las cuestiones que están en el ámbito privado y que no lesionan a terceros no pueden ser alcanzadas de ningún modo ni por el Estado ni por la ley y mucho menos por el sistema penal. ¿Por qué digo que no podemos festejar? Porque ese Código Penal que fue enviado en las postrimerías de un gobierno que se va, viene a establecer un retroceso con lo que fue el fallo Arriola. Nos quieren vender de que se consagró en la despenalización del consumo personal. Mentira. Lo dice los propios redactores que hablan de no punibilidad, que todos sabemos, para explicar la diferencia entre no punibilidad y despenalización, la no punibilidad es que sigue siendo ilegal, pero no te aplican una pena. Y nosotros en realidad lo que queremos es la despenalización, igual que con el tema del aborto, no nos basta con que no nos mande presa o que un juez selectivamente te diga qué mujer puede ir presa o qué pibe puede ir preso. Hay que despenalizar, hay que legalizar, hay que terminar con los negociados que siempre están asociados a la ilegalidad. Ese código que se envió te establece un retroceso, decía, con relación al tema del fallo Arriola, porque te dice que no se va a aplicar pena cuando sea en escasa cantidad para consumo personal y en el ámbito privado. Eso no dice el fallo Arriola. Lo del ámbito privado es un engendro restrictivo a esas libertades, porque la verdad que ni siquiera la Constitución te dice que el ámbito privado sea lo que sucede debajo de la casa, sino, yo le decía, he estado con tener que sacar pibes de las comisarías porque se llevaban un porro que lo fumaban en una plaza. Explícame dónde eso está haciendo daño a terceros. Mucho más daño es la promoción de determinadas publicidades de consumo de sustancias de consumo legal, que son mucho más dañinas en términos personales y en términos colectivos, porque hay que decirlo. Esa política de perseguir y demonizar la marihuana, la coca, que son plantas nobles, plantas que incluso pueden traer soluciones a problemas de salud muy graves que la farmacología y la medicina tradicional no habían logrado dar respuesta. Son ustedes el mejor testimonio, teniendo que discutir contra todo el universo científico y académico la realidad que ustedes veían que gotita a gotita de aceite canábico sus hijos se recuperaban. Conozco casos de feministas de Bolivia que denuncian que el problema de la sustitución y la erradicación de las plantaciones de coca
hacía que los hombres que coqueaban, que no son drogadictos, esos hombres con problemas, la coca tiene que ver con el trabajo, el tema de la altura, un montón de cuestiones, hasta el tema de los problemas de alimentación, esa pobreza tan crónica, ayuda a enfrentar ese flagelo del hambre y las necesidades. Esa sustitución hizo que poblaciones enteras terminen abrazando el alcohol y eso generando secuelas de muchísimas violencias sobre esas mujeres. Esos son los costados de las irracionalidades a los que nos han llevado 40, 50 años del prohibicionismo. Un prohibicionismo que además tiene componentes no solo de garantizar la ilegalidad, porque acá mientras compramos pistolas Taser, con las cuales sabemos que es muy efectivo para combatir al narcotráfico, la ingeniería legal, el tema de todo lo que... Acá en la Argentina, con orgullo tengo que decir que se lo entregó y se extraditó a Estados Unidos a Álvarez Menzendorf, una de las inteligencias financieras de uno de los carteles más importante de Colombia, pero ahí se hizo una ingeniería sobre los fondos, porque operaban con empresas legales. Para poder llevarlo preso hubo que generar mucho trabajo de inteligencia, que no lo haces con pistolas Taser y con policías con casi decimonónicas, digamos, sin estar equipadas, sin estar entrenadas y sin apostar a la tecnología para esa investigación financiera. Mientras nosotros sigamos discutiendo las penas de los consumidores, las penas de las mulas, como decía bien, la verdad es que los narcotraficantes felices y contentos y agradecidos y eso es lo que no podemos seguir nosotros. Proyectos presentados hay de todo tipo. Legalizando, despenalizando, tratando distintas sustancias, discutiendo las cantidades. Eso no falta el material para discutir, falta la voluntad política de poder hacerlo. Y yo llamo muy fuertemente la atención al Senado, que hace unos días abrió el debate del código de la reforma del Código Penal, que es necesaria. Todos sabemos que tenemos un código penal de la época de las carretas, pero que esta versión que se ha mandado restringe las libertades civiles muchísimo más que ese código de la época de las carretas, y particularmente con lo que tiene que ver con el tema del consumo. 15 minutos le tomó abrir y cerrar la sesión de comisión donde se tratan temas tan trascendentes. Así no se puede. Yo creo que hay que parar la mano, que esto se quiso dar un uso electoralero, que hay que terminar con eso, esperar una nueva ronda de recambios democráticos y avanzar realmente tomando este tema del consumo, porque es cierto que a veces hay consumo adictivo, hay consumo problemático, pero mientras no lo tratemos desde el punto de vista de la salud, mientras siga estando penalizado, nadie va a ir a hacerse atender, nadie va a animarse a decir que consume, porque sabe que atrás le puede caer el sistema penal. Damián estuvo preso 40 días y él autorizó que ingrese la policía a su casa porque andaban supuestamente buscando sospechosos sobre los techos. Mentira, estaban buscando los plantines y necesitaban, como no tenían orden de un juez, inventaron algo. Eso pasa cuando no tenemos visiones punitivistas y no se puede trabajar y construir consensos en estos marcos. Generalmente estos temas no son debatidos en momentos de elecciones porque todos nos pasamos facturas, tratamos de sacar réditos electorales, pero particularmente no se puede con una ministra como la ministra Bullrich, que ha venido a arrasar las libertades civiles y políticas en este país. Un pibe por tuitear termina preso. El aumento de mamás que caen presas a lo largo y ancho del país es impresionante, están desesperadas. Venimos trabajando con cada una de ellas en distintos lugares del país y no hay caso, se las llevan presas a las mamás, a las abuelas, al perro, al gato y a todos por tener plantines, 3, 4 plantines de marihuana que son utilizados para justamente hacerse cargo de enfermedades que, vuelvo a decir, la medicina tradicional no ha encontrado respuestas. Por eso creo que es necesaria esta jornada, que podamos avanzar en consensos. Agradecerle a Mariano Fusero por haber estado siempre presente, asesorándonos en los debates legislativos, invitarnos a trabajar acá, pero decir que mientras sigamos con la faz punitivista, los narcotraficantes son los que están más contentos. Demos una vuelta de hoja como hicimos con el tema del aborto y pasemos a discutir estos temas no en las comisiones de legislaciones penales del Senado o de Cámara de Diputados. Que estos debates se den en las comisiones de derechos humanos y de salud, porque es ahí donde realmente vamos a poder avanzar. Así que con eso y diciendo
autocultivo ya, amnistía y basta de pibes y mamás presos por cultivar, es que les agradezco esta convocatoria y ojalá que construyamos la agenda necesaria para avanzar el próximo año con un tema que la democracia no puede seguir demorando. Gracias a todos. ¿Hablamos? ¿Podemos hacer alguna pregunta? ¿Algo que quieran agregar? Sí, por favor. Si alguno me puede... Te paso esto. No, respecto a la pregunta, yo te voy a dar mi mirada particular. Yo creo que creció y que creció mucho el colectivo y la masa crítica, pero me remito a lo que vemos, no nos está alcanzando. A mí me interpela, y no me interpela una marcha. Me siento interpelado desde hace muchísimos años con esto. El problema está en que si nosotros caemos en cuenta de que lo que nos está ocurriendo ya no solamente tiene que ver con lo que le está pasando a una mamá, a un pibe, a una familia, sino lo planteo en términos institucionales. No logramos separar la Comisión de Adicciones y Narcotráfico. Y no es que no haya diputados o diputadas que no se hayan sentido interpelados. No es que no haya masa crítica. Evidentemente lo que se necesita todavía es mucho más grande, porque hay complicidades, porque hay miradas para otro lado. Hoy, hace un ratito lo planteaba, creo que Sebastián en el panel anterior. Recorrieron 100 despachos y algunos le dijeron no, porque electoralmente no sirve, no, porque esto, no, porque tengo miedo que aquello. Bueno, es evidente que todavía el colectivo que viene creciendo y que para mí es suficiente la masa crítica que hay, no termina de alcanzar para desvelar, para quitar ese velo de los ojos que necesitamos para que el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial trabajemos también en conjunto este tipo de cosas. Entonces, no es criticar al colectivo ni decir que no sirve. No, al contrario. Esto viene creciendo y crece sostenidamente año a año. Lo que digo es, me parece que todavía no está alcanzando y sí pongo arriba de la mesa esta cuestión de ver de qué manera podemos federalizar mucho más todavía este colectivo. Esta cuestión de poder estar por las provincias, pasear, encontrarnos con los profesionales que están en un servicio de salud en el hospital, en una comunidad terapéutica o con los usuarios. Digo, no solo cannabis terapéutico, también hay mucha gente que utiliza el cannabis en términos recreativos y que además está dando una mano muy importante autocultivando, porque hay otros que no se animan a autocultivar justamente por la persecución. Digo, hay todo un colectivo que hay que interrelacionarse, hay que seguir trabajándolo, y ya te digo, no porque a nosotros no nos alcance la masa autocrítica que hay, para mí es formidable. Evidentemente todavía no tenemos el peso necesario para empezar a modificar este tipo de cosas. Así como cuando se trabajó interrupción voluntaria por el embarazo y yo planteaba, esto ya es ley, y nos podemos animar a hacerlo hoy en la Cámara de Diputados, podemos esperar una nueva conformación. Y lo mismo nos pasa con este tipo de temas. Inevitablemente entramos en un camino, en un embudo que nos conduce a que tengamos mejores resultados de los que estamos teniendo el día de hoy. Pero todavía necesitamos más masa crítica, más federalismo, más discusión y empezar a quitarle el velo a esos diputados, a esos senadores, senadoras, jueces, fiscales y justamente también al Poder Ejecutivo para empezar a trabajar de otra manera. Leandro. Muy breve. Me parece que por ahí caemos en un error, ¿no? No me parece que el debate de la despenalización del consumo en particular y de la legalización de la marihuana en general sea un tema de izquierdas y derechas, de un proyecto político u otro. Creo que es más complejo el debate. Me parece que por ahí somos minoría los que creemos así y que no es que no nos juntamos, sino que estamos juntos, pero todavía somos menos que los demás. Y que entonces, si esa mirada es acertada,
la que estoy proponiendo, lo que tenemos que hacer es dar un debate que tenga otras aristas, que tiene que ver con cuál es el rol del Estado en democracia. Si el Estado tiene que darnos herramientas para elegir de qué manera queremos vivir nuestra vida, es un tipo de Estado y cada uno es libre luego de hacer lo que quiere con esas herramientas, y si produce un conflicto con un tercero, también será responsable de lo que produce en el ejercicio de esa libertad. Ahora, también hay otro modelo que nuestra democracia viene ratificando masivamente sin importar la ideología, que es aquel que supone que el que gana tiene razón y el proyecto político de un país acompaña a una circunstancial mayoría. Esa mirada es autoritaria, porque esa mirada no respeta a las minorías. Y lo que nosotros estamos hablando acá es que no importa si somos mayoría o minoría, que tenemos derecho a algo en relación a nuestras vidas, y que el Estado lo que tiene que hacer es proteger ese derecho y no entrometerse en el camino del ejercicio de nuestra libertad si el afectado, en el caso que los haya, somos nosotros mismos. Siempre y cuando no entremos en conflicto con la intimidad de otro, con los derechos de otros, y ese conflicto no tenga autorización legal, entonces no habría problema. Me parece que vincular todo el tiempo la seguridad, vincular todo el tiempo el punitivismo, vincular todo el tiempo las consecuencias de la equivocada mirada del Estado, a veces le da un sesgo al debate sobre la legalización o sobre la despenalización, que equivoca filosóficamente la matriz de lo que debiéramos discutir, que no es la consecuencia de un Estado autoritario, que sí, por cierto, es la consecuencia que hay, sino que lo que tenemos que empezar a discutir en democracia, sobre todo a tantos años de haberla recuperado, es la matriz de ese Estado, las causas de ese Estado, lo que lo debe mover al Estado. Y a nuestro Estado lo que lo debe mover es garantizar derechos, asegurar derechos. Y en ese asegurar derechos, uno de los derechos es que el Estado no tiene derecho a meterse en nuestros derechos. Por ahí, si cambiamos el paradigma y el paradigma pasa a ser, en vez de rebatir los argumentos del Estado autoritario, los argumentos del Estado punitivista, los argumentos del Estado conservador, si la matriz del debate que empezamos a dar pasa a ser la construcción de un Estado igualitario en oportunidades y qué significa la igualdad de oportunidades en cuanto a la ruptura de las fotos de desigualdad estructural, por ahí empezamos a estar más cerca de la construcción de políticas públicas que puedan generar acuerdos previos que le den el carácter de políticas de Estado que precisan estos temas, hacerlo transversal. Yo escucho muchas veces, lamentablemente, sobre todo en estos tiempos electorales, que el próximo gobierno va a cambiar o que el próximo gobierno va a arruinar. Vengo del futuro, muchachos, muchachas. Esto ya pasó. ¿Cuántas veces creímos que el próximo gobierno iba a hacer lo que ya no hizo las mismas personas que van a estar en el próximo gobierno, sea cual fuese el próximo gobierno? Serán estos o los anteriores. Ya no lo hicieron. Entonces, tenemos que cambiar nosotros. Y creo que el cambio también pasa por debatir qué Estado tenemos, y propongo un Estado igualitario. Muchísimas gracias. Ara. Quería decirles que me acaban de informar que Damián todavía sigue preso, y como él tantos, digamos, pedir por su libertad y pedir ya por la libertad de todos los que estén presos por autocultivo personal, autocultivo solidario, autocultivo medicinal, porque es cierto, también acá se habló del consumo personal. La verdad es que también dentro de esa irracionalidad del punitivismo te decían muchas veces que la marihuana es la droga de tránsito hacia otros consumos y que es la que te vincula con el mundo del narcotráfico. Y la verdad que no es la marihuana, la verdad que eso es el dealer. Cuando los pibes o pibas tienen que ir a comprar para hacer consumo recreativo, se vinculan con el dealer, ahí es donde se están vinculando. Que los pibes puedan cultivar y saber la calidad de lo que consumen es mucho más sano, mucho más económico y mucho más seguro. Esas también son las cuestiones que hay que decir. Pero en lo inmediato pedimos que se modifique ya la ley de cannabis medicinal, que se incluya lo que no pudimos aquella vez, Valeria, que fue el tema del autocultivo, que tengo que decirlo, teníamos el consenso, por lo menos en diputados, para poder incluirlo. ¿Y por qué hago tanto hincapié? Porque fue la ministra Bullrich la que operó y nos impidió que podamos tener eso ya sancionado y tener despejado una parte muy grande, porque
De 10 causas que se abren por narcotráfico, 4 o 5 son por el tema de autocultivo. Así que me parece que eso, coincido con vos que no, hay cuestiones que por ahí no tienen ideología. Pero el tema del punitivismo es autoritario por donde se lo mire y ese proyecto de reforma del Código Penal es punitivista el que mandaron. Yo creo que no se debaten este tipo de cuestiones en años electorales. Me parece que más allá del si viene un gobierno de un signo o del otro, nunca es bueno dar esos debates. Tuvimos también inconvenientes cuando dimos el debate del Código Civil. Por esa experiencia digo que cuando se tratan estos temas habría que hacerlo despejado de toda sospecha electoralera. Pero mientras se debate el Código Penal, ya tenemos que sacar la ley que garantice el tema del autocultivo. Y eso hago el llamamiento acá a esta Cámara, como estamos haciendo el llamamiento a mis pares, para que avancemos. Es modificar un pedazo de la ley con una inclusión. No es muy difícil, no es como discutir 540 artículos, sino que con voluntad, si la tenemos, si realmente estamos comprometidos con los derechos civiles, con la defensa de las libertades civiles, lo podemos hacer antes de que termine el año parlamentario. Creo que ese compromiso podríamos exigirlo todos juntos desde acá para que, bueno, basta de mamás presas por cultivar. Con Bullrich todo es berreta. Con Bullrich todo es berreta, no es un problema de si es de izquierda o es de derecha. Todo lo que hace Bullrich, miren cualquier actuación, no solo esa que aparece vestida a lo Rambo, todo es berreta. Con el agravante que atenta contra nuestras libertades civiles. Ese es el problema. Después sí, uno quiere decir que de izquierda, de derecha, perfecto, pero atenta contra las libertades civiles en todos los modos posibles. Y esa es la objeción que hago y denuncio firmemente que fue su actuación la que eliminó la posibilidad del autocultivo de la marihuana dentro de la ley de cannabis medicinal. Bueno, vamos a cerrar esta mesa. Yo me quedo con algunas cosas que se dijeron. La verdad es que desde Mamá Cultiva Argentina nació en el año 2016 y ese mismo año, ni bien nació, empezamos a recibir 100 consultas diarias en nuestras redes sociales y si aparecíamos en televisión esas 100 consultas se disparaban a 300 por día y seguimos 3 años después con la misma demanda y esas personas que nos escriben no pueden estar en la calle. ¿Saben por qué? Porque su condición física y clínica muchas veces no se lo permite. Entonces esto de las mayorías y las minorías y de los partidos de izquierda y de derecha, ¿saben qué? Para la reforma previsional no se necesitó a la mayoría. Esto es una cuestión meramente política y lo que necesitamos es alguien en el poder. Necesitamos a alguien en el poder que tenga el coraje de ponerse a la altura de las necesidades de su pueblo. Y no es ninguna otra cosa que decisión política, porque acá habíamos construido un proyecto que lideraba la Comisión de Salud en Diputados con Carolina Gailiar, donde estaban alineados todos los partidos de la oposición, todos. Y a veces todas las minorías juntas somos mayoría. Y yo estoy convencida de que sí somos mayoría y que sí es un problema federal y que la demanda está y que solamente hay que saber escuchar. Para poder cambiar el paradigma, como coincidimos todos en esta mesa, y dejar de mirar el tema de drogas desde un lado punitivista y empezar a mirarlo desde un lado de salud, también, ¿saben qué? Necesitamos un Ministerio de Salud. Así que, bueno, muchas gracias.